Si en un examen de español tienes un ejercicio donde debes decidir si poner hay o está, están, ¿sabes cuál de ellos tienes que escribir? Voy a aprovechar estas fotos de unas vacaciones para contextualizarlo y luego vamos a deducir la regla, ¿sí? Aquí, en esta foto, hay agua, hay un cielo gris, hay algunas personas y hay 7 barcos veleros. En esta otra foto también hay barcos, pero no son veleros. No hay nada de tierra aquí y no hay ningún animal a la vista. Aquí hay una boya y aquí hay otra. Aquí, en esta parte de la foto, está el agua. Aquí está el cielo. Aquí de este lado de las boyas están todas las personas y allí del otro lado están los barcos. Y aquí está mi amiga. En esta hay bastantes boyas. Hay mucho sol, más que en la otra foto. Hay 2 islas. Hay pocas personas a la vista. En realidad solo está María, recogiéndose el cabello. Ahí están esos yates sin velas a los cuales me refería antes. Bien, ¿qué pasa si yo elimino en estas oraciones las palabras hay, está, están? ¿Qué tipo de palabras tengo después de los huecos vacíos? ¿Cuál es la palabra siguiente? Aquí, donde tenía hay, las palabras siguientes son indefinidas. Agua, algunas, 7, nada, ningún, bastante, mucho, 2, pocas. Digo, hay 7 veleros, pero no digo cuáles. Por eso digo que son palabras indefinidas. Y por ejemplo, nada, ningún, que son indefiniciones por excelencia. Bastante, por ejemplo, mucho, pocas, son palabras que cuantifican, pero de manera indefinida, porque yo digo sí, hay pocas, pero no digo cuáles. Bueno, esta palabra indefinida que aparece detrás de hay es el objeto directo o parte del mismo, ¿no? Entonces hay se usa para presentar, habla de la existencia de algo. Y se usa siempre una palabra indefinida después de hay. En cambio, donde tenía está, están, las palabras siguientes son palabras que definen o determinan. Él, todas, los, mi, María, esos. No digo un barco, digo el barco, ¿sí? No digo una amiga, digo mi amiga. La defino. Son palabras que precisan, que determinan. Por ejemplo, un artículo determinado, la palabra todas, una palabra que naturalmente define porque incluye todo, no excluye nada. Y un posesivo determina que es el mío, el tuyo y no otro. Un nombre propio, por ejemplo, determina a la persona. Un demostrativo determina que es este, aquel o ese y no algún otro. Esta palabra que determina es el sujeto del verbo estar, o sea, está cumpliendo una función de sujeto con este verbo estar. Entonces, estar se usa para precisar posición o estado o acción en curso. No se usa como hay para declarar existencia. Mira, si haces clic en esta tarjeta encontrarás otros ejemplos de utilización de hay, está, están en una divertida historia para niños. Y entonces, podemos establecer un criterio que te puede ayudar mucho en los exámenes. Cuando te encuentres un ejercicio con un hueco y te pidan colocar el verbo haber o el verbo estar, tú mira la palabra siguiente. Si es una palabra indefinida como estas, escribe hay. Y si es una palabra que determina, como estas de aquí, escribe está o están, según necesites singular o plural. Pero entrena tu astucia. Algunos autores, por una cuestión de estilo, ponen el objeto directo de hay antes del verbo, es decir, que alteran el orden de la oración,
cosa menos normal en nuestros días, pero muy usual en la literatura de otras épocas. Por ejemplo, sobre el prado, algunos niños hay jugando con un perro. Algunos niños es el objeto directo y la intención es presentar. Hay algunos niños. Entiendo lo que tú dices, pero aquí tengo una oración con el verbo estar, que tiene un sujeto indefinido. En ese caso, no se está declarando la existencia de ese sujeto, sino su posición, su estado, su acción en curso. Por ejemplo, aquí, mira, hay muchos veleros en el mar, algunos están más lejos, navegando. ¡Perfecto! Recuerda que hay se debe usar siempre en singular. Pausa y copia este esquema. Aquí al final te pongo los vídeos. El de niños refuerza este tema y el de hay dice algo más sobre el uso de este verbo. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Adiós.